Walker de Demócratas, su opinión sobre esta contingencia que estamos viviendo antes de entrar en otra cuestión. ¿Cómo está, Matías? Gracias por venir. Hola Carolina, Sebastián, muy buenos días, gracias por la invitación. Muy preocupante porque tal como dice la presidenta del Banco Central, Chile ha forjado su economía sobre la base de los tratados de libre comercio, entre ellos Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que suscribimos durante el gobierno del presidente Lagos, los tratados con Asia. Creo que fue muy oportuna por lo mismo la gira de Estado del presidente Boric con una delegación de todas las organizaciones empresariales a la India, porque lo que tenemos que hacer en este momento en que Estados Unidos está imponiendo estas barreras arancelarias es volver a abrirnos al mundo. Entiendo, hay una noticia por ahí que incluso el presidente Trump se asustó de estas medidas tan extremas y estaría evaluando suspender por 90 días por la reacción de los mercados. Las propias acciones de Tesla... Lo cual no anula la incertidumbre. Por supuesto, y hasta Elon Musk, ¿no es cierto?, que es la mano derecha de Trump en todas estas medidas tan extremas, ¿no?, y tan contraproducentes, está sufriendo una baja en sus propias acciones. Entonces, yo espero que haya una reacción. La reacción de Chile, tal como lo ha dicho el ministro de Hacienda y la propia presidenta del Banco Central, es no caer en esta guerra comercial. Chile tiene tratados de libre comercio que tiene que respetar, no tiene que subir los aranceles, sino que tiene que ser consistente con su política internacional. Usted decía también en su cuenta en Twitter que los defensores de Trump no han hablado acá en Chile. ¿Esto tiene una bajada local también? Yo quisiera ver a José Antonio Kast, a Johannes Kaiser, que celebraban el triunfo de Trump, decían que este era un triunfo de la libertad y el sentido común. Lo dijo José Antonio Kast. Bueno, ¿dónde están ahora? Porque claramente acá se ha demostrado que los extremos llegan a esto. O sea, igual que la crisis de 1929, los extremos llevan a medidas extremas que son absolutamente contraproducentes y que afectan a todos los países. Nadie gana con las guerras comerciales y por lo tanto, tanto José Antonio Kast como Johannes Kaiser se equivocaron al decir que el triunfo de Trump era bueno para Chile. Las circunstancias demuestran que ha ocurrido todo lo contrario. Vamos a lo que nos convoca. Usted fue autor de un proyecto de ley para modificar la ley 20.019, ¿cierto?, que creaba las sociedades anónimas deportivas. El 2016 fue eso. Harto tiempo. Harto tiempo ha pasado. Y eso que habíamos ganado 2 Copa América. Claro. Con vuelitos. El contexto era bueno. En cambio, la situación del fútbol profesional chileno hoy día sabemos que es crítica. Hemos visto violencia en directorios, violencia en los estadios, partidos que se suspenden, estadios que no están, digamos, capacitados para recibir gente. Y hace 2 semanas el gobierno le puso suma urgencia a la discusión de este proyecto de ley que en el fondo trata, entiendo, de mejorar una política pública que es una política pública, en fin, un marco normativo que no ha funcionado tan bien. Bueno, efectivamente, Carolina, este proyecto ya se aprobó en general en el Senado, pero estamos esperando que se ponga en tabla en la Comisión de Constitución, que a partir de hoy día va a presidir la senadora Paulina Núñez, que es una buena noticia porque ella se comprometió públicamente a poner en tabla el proyecto para que podamos votar las indicaciones. ¿Qué es lo que hace el proyecto y las indicaciones que trabajamos en conjunto con el ministro Jaime Pizarro y con muchos senadores? Es poder terminar con los conflictos de interés, terminar con la multipropiedad, esta anomalía que un empresario es dueño de varios clubes, representantes que son dueños de los clubes. Eso realmente genera una distorsión muy grande. ¿Y se acaba con este proyecto? Se acaba con este proyecto, absolutamente, y además algo que se está esperando hace mucho tiempo, la separación entre la Federación de Fútbol de Chile y la NFP. Se va a crear una liga local que va a estar fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero y por la Superintendencia y en este caso por el IND, porque hemos visto lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Sartor, el fondo de inversión que es dueño de Universidad de Chile. Y ahí también incorporamos una propuesta de la rectora de la Universidad de Chile, la señora Rosa de Vez, que está muy preocupada de lo que está ocurriendo con un club deportivo que lleva el nombre de la universidad. Y por eso presentamos una indicación también para que las universidades puedan participar de las ligas deportivas locales a través de un fondo de deporte profesional, poniéndose en el caso, por supuesto, que Sartor, por ejemplo, o esto puede ocurrir con la Universidad de Concepción, la Universidad Católica el día de mañana, cualquier universidad que participe en una liga deportiva profesional pueda ser envuelto
en distintas sanciones y la idea obviamente es resguardar los intereses de las universidades, porque son instituciones que llevan el nombre de la universidad y de sus hinchas. Ha habido mucha resistencia a esa idea de la separación de la, de la Federación y la Asociación Nacional de Fútbol, de la ANFP. ¿Por qué es tan importante dar ese paso y separar esas dos entidades? A ver, lo voy a decir de esta forma. Si en el periodo de oro de la selección chilena, cuando ganamos 2 Copa América, cuando se vendió el canal del fútbol, que se lograron importantes excedentes, esos recursos se hubieran destinado a las divisiones menores, a escuelas de fútbol, al fútbol formativo, al fútbol femenino, a potenciar la infraestructura que tiene la selección nacional, no solamente en Juan Pinto Durán, sino que en todas las regiones, no tendríamos probablemente la crisis que hoy día tenemos y que nos tienen a la selección chilena, lamentablemente, en el último lugar de las clasificatorias, prácticamente eliminados del Mundial. También se ve, por ejemplo, cuando se vota la cuota de extranjeros en la NFP, bueno, cada vez aprueban más extranjeros. Obviamente no tenemos nada contra los jugadores extranjeros, pero muchos de ellos ni siquiera juegan en el fútbol chileno, son inscritos por los representantes para que nadie les quite la representación de ese jugador. Pasó hace algunos años en Unión San Felipe, habían 25 jugadores argentinos inscritos en Unión San Felipe que no conocían ni la plaza de San Felipe. Un absurdo. Era el club utilizado por un representante para hacer sus negocios, representante que a su vez participa en varios clubes. Entonces, es muy importante que la Federación de Fútbol de Chile, que además agrupa el fútbol amateur, la ANFA, que tiene más de 1 millón de personas en todo el país, se preocupen netamente del objetivo de la federación y que exista una liga deportiva local, como existe en España y otros países, competitiva, que se preocupe de maximizar los intereses de los clubes. Nos reunimos con el sindicato de futbolistas la semana pasada y ellos nos decían, nosotros queremos que a los clubes les vaya bien, obviamente de eso depende nuestras fuentes de trabajo, pero estamos totalmente de acuerdo con el proyecto porque es fundamental separar los conflictos de interés. Bueno, claramente el que no está de acuerdo es el presidente de la NFP, Pablo Milat, que ha dicho que aquí habría una intromisión si es que se hace la separación entre la Federación y la NFP y que nos podría significar un castigo oficial de la FIFA porque no se le pueden poner reglas a una institución totalmente privada y deportiva, que eso la FIFA lo considera una intervención política. Sí, yo me reuní con Pablo Milat y le expliqué personalmente que eso no tiene ningún sentido porque la propia FIFA es la que ha promovido que las federaciones de fútbol estén separadas de las ligas locales, que los representantes no participen ni de la propiedad ni de la gestión de la administración de los clubes. Yo creo que fue una muy mala cuña del presidente de la NFP. Lo que no se puede hacer es intervenir en la federación, por ejemplo, que un gobierno diga, bueno, este tiene que ser el presidente. Claro. Pero hacer políticas públicas. Ya tenemos una ley de sociedad anónima deportiva para perfeccionarla, para terminar con los conflictos de interés, es algo connotaral a la actividad. Lo mismo decían en la NFP cuando creamos el estatuto del futbolista profesional en el Código del Trabajo o cuando hicimos responsables a los dirigentes por la seguridad en los estadios, por la violencia. También decían, no, es que la FIFA nos va a castigar porque no puede el poder político intervenir. No se trata de intervenir, se trata de regular para mejorar la transparencia de la actividad. ¿Por qué en la ley cuando se dictó el 2005 las sociedades anónimas deportivas no quedaron bajo la supervisión en esa época la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras era, ¿no? Y hoy sí. la Comisión de Mercado Financiero. Bueno, a ver, yo creo que la ex Superintendencia de Valores y Seguros y día Comisión de Mercado Financiero siempre le ha hecho el quite a fiscalizar el fútbol. De manera, yo creo que bastante poco razonable. De hecho, con Jorge Burgos presentamos un proyecto de ley en su momento que se materializó para que las sociedades anónimas deportivas independientes que fueran cerradas o abiertas para efectos de su fiscalización, estuvieran sujetas a la fiscalización de la hoy día Comisión de Mercado Financiero. Bueno, en esta ley no le damos ninguna excusa a la Comisión de Mercado Financiero para no fiscalizar. ¿Cómo fiscaliza todas las otras? Así es, porque les damos más atribuciones, porque el fútbol hoy día tiene un valor social. ¿Por qué han podido fiscalizar a Sartor, por ejemplo? Porque son un fondo de inversión abierto en bolsa, ¿no es cierto? Se pueden transar los valores libremente.
Entonces, creemos que con esto le estamos cerrando cualquier espacio a la impunidad de muchas infracciones que se han cometido y que ustedes mismos como periodistas han desnudado, ¿no es cierto?, en distintas sociedades anónimas, y le damos también más facultades de fiscalización al IND, porque son entidades deportivas profesionales. Senador, ahora, de todas maneras, esta ley permitiría que se utilicen ciertas pantallas también para tomar control de los equipos, porque en algunas ocasiones no es una persona directamente involucrada quien está a cargo, sino más bien actúa como una suerte de testaferro, ¿no? Un palo blanco, un palo como blanco, decimos en buen chileno. Claro. Exacto, en representación de otros intereses ocultos, y eso ha quedado claro también en el mismo caso de Azul Azul, por la nebulosa que hay respecto a quienes están detrás de Michael Clark. Efectivamente, por eso, Sebastián. ¿Has comprado tu pasaje de bus en internet? ¿Cachai? Que para la misma ruta hay muchos buses. Exactamente. Nebulosa que hay respecto a quienes están detrás de Michael Clark. Efectivamente, por eso, Sebastián, nosotros decimos, el proyecto de ley, que tú no puedes participar directa o indirectamente, por sí o por interpósita persona en más de una institución. Y lo mismo respecto de los representantes, porque efectivamente hoy día, ¿cómo se gesta la multipropiedad? Por ejemplo, empresarios que son dueños de varios clubes a través de los hijos, a través de la señora, a través de dependientes que trabajan con él, o a través de representantes. Empresas de factoring que le prestan plata a los clubes. Los clubes no le devuelven la plata, Claro. y después la empresa de factoring capitaliza esa creencia siendo dueña de los clubes y de varios clubes. O sea, todo tipo de irregularidades que en este proyecto de ley se terminan, porque además no solamente se prohíben, sino que, como estábamos comentando, le entregan más facultades de fiscalización a los órganos correspondientes. ¿Y esto ustedes creen que va a tener luego una incidencia deportiva? ¿El cambio desde el punto de vista de la administración va a Sí. tener un efecto? Yo creo que todo lo que pasa fuera de la cancha repercute en lo que ocurre fuera de la cancha. Acabamos de tener una muy bonita noticia, que es la clasificación de la Sub-17 al Mundial. Así Bueno, es. yo espero que cuidemos a esos jóvenes del poder de los representantes. O sea, que los dejen jugar en esos clubes, que se desarrollen, que podamos respetar sus procesos de maduración y no ocurra con jóvenes que los mandan a Europa sin que puedan jugar, y a los 19 años ya no tienen carrera, Bueno, hace o poco- quedan cautivos de los representantes, ¿no? Hace poco conocíamos el caso de un exjugador de Sí. O'Higgins, Alberto Letelier, 21 años, y que se retira del fútbol porque dice que había manos negras en una serie de decisiones, y apuntaba sus dardos derechamente a Fernando Felicevich, el representante deportivo, que intervino y bloqueó de alguna manera su crecimiento por el Y no poder lo que tenía, dejaron la jugar influencia. más. No lo dejaron y no jugar. lo tal dejaron cual. jugar más, una figura prominente del fútbol chileno. A eso me refiero. Y por eso el sindicato de futbolistas ha aprobado con mucha fuerza este proyecto de ley, porque entienden que el representante va a tener que dedicarse a ser representante, a defender los intereses de sus jugadores como profesionales del fútbol. ¿Qué pasa con la figura de los hinchas, que muchas veces son barras bravas y que tienen un lugar como de privilegio al interior Así de los es. clubes? Bueno, ahí estamos avanzando en una reforma de la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol. Yo espero que se apruebe la creación del ¿Esa es otra registro. ley? Así es, porque es la que modifica la Ley de Violencia en los estadios. Ahí, Carolina, lo que estamos haciendo, y en eso sí estamos de acuerdo con la NFP, es crear un registro nacional de hinchas. Porque hoy día tú tienes la posibilidad de aplicar derecho a admisión para que personas que participan en hechos de violencia nunca más entren a un estadio. Hace una semana jugó Universidad Católica con Unión Española, yo estaba en el estadio, se acuchillaron 3 hinchas dentro de la barra de la Católica, que pertenecían a distintas facciones. Universidad Católica está reaccionando bien, dijeron, mira, los vamos a sancionar y además vamos a decir quiénes son. De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, eso se puede hacer por el principio de finalidad, en este caso, en materia de seguridad. Se les aplica derecho de admisión. ¿Y cómo tú fiscalizas que no vuelvan a entrar a un estadio con un registro nacional de hinchas? Es decir, que estén empadronados, con control biométrico. Yo me inscribí en este registro nacional de hinchas, se demoró 2 minutos el trámite. Tú tienes que escanear tu cédula de identidad y con eso te aseguras que ese hincha que tiene una provisión de acceso nunca más entre a un estadio. Lo demás es invertir en tecnología, control biométrico, reconocimiento facial. Y efectivamente la pregunta de Carolina es muy atingente, porque algunos querían empadronar a las barras. Esa es la peor solución, porque efectivamente, tal como dice Carolina,
se le da un estatus de privilegio se le al legitima de alguna barrista manera. que muchas veces, ¿por qué se pelean? Por tener el control de las barras. Lo que menos les gusta es el fútbol, si ni siquiera miran el partido, porque quieren tener el monopolio del tráfico de drogas dentro de las barras. Antes los dirigentes, entiendo que ahora cada vez menos, les regalaban entradas, las revendían. Hay negocio Eso ahí. les da un poder, ¿no es cierto? Por eso es que yo propuse al amparo la nueva ley que le dio más atribución a los fiscales y a las policías para combatir el crimen organizado, que fueran declaradas asociaciones delictivas o asociaciones criminales, las barras bravas. Las barras bravas que provocan hechos de violencia. Eso se puede hacer al amparo de la nueva legislación que aprobamos el año 2023. Veamos qué pasa con esta legislación. ¿Ha habido mucho lobby, mucha presión? ¿Irán a estar los votos o hay intereses que pretenden defenderse? Sí. Hubo harto lobby y presión para que no se pusiera en tabla el proyecto y no avanzara. Yo espero que finalmente se respete la suma urgencia, es algo que le pedimos a la ministra Macarena Lobos y cumplió, le puso suma urgencia al proyecto, y yo espero que la senadora Paulina Núñez, lo dijo en CNN hace una semana atrás, y justo ese día no la eligieron presidenta de la comisión, la vetaron. Curiosa coincidencia. Bueno, yo espero que asuma hoy día la senadora Paulina Núñez, pueda poner en tabla el proyecto, así lo ha dicho públicamente, se puedan votar estas indicaciones, se apruebe el proyecto y pase a la Cámara de Diputados para que sea ley en el primer semestre de este año. Senador Walker, gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias a ustedes. Gracias.